Hey, hola amigos, estamos de vuelta con más información. Espero te encuentres bien y con más ganas de aprender sobre el marxismo. En nuestros anteriores videos hemos dado una introducción de este tema, pero esta vez te traemos datos interesantes para saciar tu curiosidad. Primero, veamos un poco de contexto histórico. A fines del siglo pasado se enfatizaba sobre la deuda en la concepción materialista de la historia, con la filosofía de la historia propuesta por Hegel, utilizando como sinónimo la expresión de la filosofía histórica de Marx. Por eso se determina que el marxismo fue parte filosófica para la historia. Cabe mencionar que Marx no hizo más que retomar la concepción hegeliana de la historia como vida del espíritu universal, conservando su estructura y cambiando su contenido, quedando así el desarrollo de la capacidad productiva en el sujeto, el motor y el telos de la filosofía marxista de la historia, ocupando el lugar del autodespliegue hegeliano del espíritu. Dentro de la historia se dice que, durante más de un siglo, tanto los herederos de Marx como sus detractores adscribieron el materialismo histórico a una nueva versión de historia, cuyo motor sería la productividad del trabajo humano o bien el progreso técnico. Muy bien, ya tenemos un poco de la historia marxista, pero esta también tiene un papel importante dentro del pensamiento. Karl Marx junto a Friedrich Engels, afirman que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir y de pensar, es decir, su devenir histórico. Es por esto que la actualidad del marxismo se inscribe en conceptos como alienación, estructura económica, modo de producción, relaciones de producción o clase social. Y tú dirás, ¿pero cuál es la relevancia del marxismo hacia el pensamiento? Simple, mi querido amigo. El asunto es que Marx fue el primero en explicar cómo surgió el capitalismo, cuáles eran las leyes por las que se regía y la posibilidad de ponerle fin. Consideraciones que se vuelven de valor al recordar que este sistema rige muchos aspectos de nuestro mundo contemporáneo y su desarrollo. Interesante, ¿no? Ahora, muchas veces se piensa que el marxismo solo rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases, pero no queda allí. El marxismo también se relaciona con la filosofía, psicología, antropología y sobre todo con la epistemología. Así es, ahora viene la epistemología junto a Marx. La concepción de una epistemología marxista surge a mediados del siglo XIX. Esta menciona que es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Es así como Marx afirma que es posible una verdad objetiva, o sea, el conocimiento de la realidad y que su criterio de validez esté en la experiencia práctica. Dichos postulados fueron totalmente apoyados por otras grandes corrientes de pensamiento, como el materialismo y empiriocriticismo, pero no nos desviemos tanto. La unidad de teoría y práctica es un principio cardinal de la epistemología marxista, siendo así como su desarrollo se vio marcado en la psicología dentro de los trabajos del psicólogo Henry Wallon, 1963, y otros investigadores franceses. En Latinoamérica debe señalarse, entre otros, la obra de Alberto Merani. Por su lado, el libro Experimentos e Ideología de Diego González Martín, 1960, fue la primera obra de la psicología marxista cubana. Eso como dato histórico, no lo olvides. Bien, con todo esto se puede afirmar que el pensamiento dialéctico de Marx ha tenido influencia en la emergencia de la epistemología, pensamiento que ha permitido el desarrollo de estudios complejos enfocados en diferentes áreas, como por ejemplo las ciencias cognitivas. Estas corrientes se desarrollan y enriquecen en un fructífero escenario de debates e intercambios del que forman parte las concepciones epistemológicas que sirven de base a los estudios de la complejidad. Pero ahora,
¿Qué queda del marxismo? Aunque la sociedad que preveía Marx está lejos de ser una realidad de la historia, el marxismo ha penetrado tan profundamente en la historia que todos, de una manera u otra, a veces sin saberlo, somos marxistas. Octavio Paz, 1965. Interesante, ¿no? Y es que el marxismo es hoy el credo oficial de estados en los que vive alrededor de un tercio de la humanidad. En definitiva, Marx ha sido un pensador esencial en la historia. Su anhelo de liberación a los oprimidos, de acabar con lo que llamó prehistoria humana, seguirá dando bases a muchas de las luchas del futuro. Aquello que queda del pensamiento de Marx es un ideal revolucionario, enfocado en la libertad y demás valores, mismos que han permitido realizar trabajos reflexivos enfocados al contexto actual. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Esperamos haya sido de tu agrado y te ayude a comprender mejor esta temática. Pero, si deseas andar más en los temas, te dejamos en la descripción enlaces que te servirán de mucho. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo volver a nuestro canal para aprender más. Esto fue Epistemología entre la ciencia y la sociedad. Nos vemos pronto.